Padre amado, te damos gracias en esta hora. Señor, este tiempo es un tiempo de tu gracia, es un tiempo de tu favor, es tiempo de tu misericordia, Señor. La Iglesia Cristiana Integral para la Familia de las Naciones nos reunimos en este momento, Señor, oh Dios, completamente agradecidos, Señor Dios mío, porque aunque no estamos, Señor, presentes en cuerpo, estamos presentes en espíritu, Señor, que creo que es el anhelo de tu corazón, que la iglesia esté unida en el espíritu, Señor, para tributarte a ti la gloria y la honra, la alabanza, la adoración, la exaltación, Señor. Este es el momento, Señor, en que podemos comunicarnos, podemos entrelazarnos, Señor, contigo, Padre Santo, para predicar tu palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, Padre Santo, oro para que los demás hermanos, Señor, puedan también venir y estar en esta unión, Señor, y puedan disfrutar de este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, al orar al Señor y clamar al Señor en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor ponía en mí una palabra y yo decía, Señor, pero esto está fuera de texto, está fuera de contexto, está fuera de tiempo. No entiendo por qué esta palabra para esta prédica, para esta semana. Si tengo una o dos prédicas adelante, Señor. Y no podía entender, no podía entender. Es como que no se ajustaba la enseñanza. Y entonces la dejé quieta y no le hice más, como no le puse como más interés. Y el Señor en su misericordia en un momento determinado, en que está en un momento de descanso, hace algo y no puedo entender, estaba en un momento que ni siquiera estaba orando, ya había orado, pero ya no estaba orando y es como que se acerca y me dice, toma lápiz y papel. Y por los que por misericordia hemos escuchado la voz del Espíritu Santo, inmediatamente cogí lápiz y papel y empecé a escribir, y Dios, qué maravilloso eres, Señor. Y, y entendí, dije, no está fuera de tiempo, el que está fuera de tiempo soy yo. Señor, tú eres el Dios de los tiempos y las edades, tú sabes todo. Y entonces aquí me siento a predicar esto con temor y temblor, porque es una prédica que quizás tocará y redargüirá muy fuerte a las personas, pero así como el Señor lo hizo conmigo, en mi corazón quiero y anhelo y deseo que el Señor toque cada día. Amén. Mis amados, el tema se llama Fuera de tiempo. Para los que toman nota del tema, lo he titulado Fuera de tiempo. La prédica tiene el nombre Predica la palabra. La base escritural, ya los que están enfocados, la base escritural es segunda a Timoteo 4, del 1 al 2. El propósito de esta enseñanza, hermano, es que debes entender para este tiempo una parte del propósito de Dios, una parte del propósito de Dios, y es que Dios te reunió las ovejas en un confinamiento para que le des el alimento espiritual. Amén. Dios te reunió las ovejas, al que está a cargo de la casa, en este caso el varón, o si es una madre cabeza de familia. Dios te reunió las ovejas, o en el caso de que eres el líder o la líder espiritual de esa casa, Dios te reunió las ovejas en un confinamiento para que les des el alimento espiritual. Vamos por favor a leer 2 Timoteo 4, 1, 2. Dice el apóstol, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Nuestro Dios y Padre es Dios de unidad y de propósito. A veces no entendemos nosotros por qué ciertas situaciones suceden a nuestro alrededor o con nuestras vidas o con nuestras familias.
Pero cuando hacemos un pare y decimos, Señor, ¿qué pasa acá? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? ¿Cuál es tu propósito en esto? Entonces, cuando le preguntamos al Señor, empezamos a ver la claridad en las cosas, aún en un problema, una situación difícil como la que estamos viviendo nosotros y aún el mundo. Entonces, nuestro Dios y Padre es Dios de unidad y de propósito. Para este tiempo, amados, nos tocó. No es que quisiéramos, es tiempo de someter nuestra voluntad. Dura cosa, ¿cierto? Someternos. En este caso es someternos a las autoridades superiores. Está escrito en el libro de Romanos. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Para este caso, nosotros estamos en un confinamiento. ¿A quién le gusta? A nadie. Estamos acostumbrados a salir a la hora que queremos, volver a la hora que volvemos, hacer como queremos. Prácticamente somos los dioses de nuestra vida. Y alguien nos dice, no señor, no sale. Y después nos dicen, ahora sale de tal hora a tal hora. Ahora nos dicen, ahora sale según el número de su cédula. Y empieza algo en nosotros a sentir como que nos violan nuestros derechos, como que, ¿por qué tienen que hacerlo? Algunos de manso corazón lo pueden sobrellevar. Otras personas no lo entienden. Y en este caso, el conocer la palabra de Dios que nos dice, sométase a esa autoridad, en este caso el presidente, nuestro presidente que ha dado esa orden, el someternos a esa autoridad nos va a dar paz en la tormenta. Si estamos obedeciendo primeramente lo que Dios dice, nos va a dar paz en la tormenta. Someternos a las autoridades. El mensaje que Dios está enviando en esta hora es someternos a las autoridades. Perdón. Pero hay que someternos también primeramente a Dios, ¿no? Está escrito en el libro de Santiago, Santiago 4, 6 y 7 en la parte A. Dice la escritura, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sometidos pues a Dios. Pero también hay sometimiento de las esposas a sus esposos. Está en Efesios 5, 21, 22. Dice la escritura, someteos los unos a los otros. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Hay sometimiento de los hijos a los padres. Está en Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y hay autoridad, y también hay autoridad delegada por Dios. Está en 1 Pedro 5, 5, 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Pero este confinamiento es tiempo de propósito de Dios, amados. Veámoslo desde ese punto. Es un tiempo en que Dios está usando encerrarnos, meter estas ovejas de su redil, en el redil. Es un tiempo de propósito de Dios para llamar a la unidad de tu rebaño, tu familia, que estén unánimes, en un mismo sentir, en espíritu, alma y cuerpo, para adorar a Dios y para alabarlo. Es el tiempo, amado hermano, del llamado a la responsabilidad de alimentar tu rebaño, por lo menos 3 veces al día. Físicamente, tu rebaño te pide desayuno, almuerzo, comida, y estás obligado a proveer para tu casa. Está escrito en 1 Timoteo 5:8. Dice la escritura, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Seguramente, mi amado, tu esposa, tus hijos y la familia que vive contigo pedirán el alimento físico, lo que con sacrificio y esfuerzo seguramente has hecho.
Pero el propósito de Dios en el confinamiento, ahora en este tiempo, es que les proveas el alimento espiritual y la unidad. A la verdad, ante los ojos del mundo, los vecinos o conocidos, hoy día se ven hogares aparentemente bonitos, esposos tomaditos de la mano, hijos que parecen buenos hijos, etcétera, etcétera. Pero como dice una hermana cristiana, vivan con él. Quizás en los hogares hay varones que no desempeñan ese rol de pastor, de líder, consejero y esposo con sabiduría y doctrina. Quizás son hombres duros, ásperos en su casa. Pero como para Dios no hay nada oculto, Dios nos ha metido en este confinamiento para que nosotros realmente podamos tener tiempos de unidad y de propósito. Y la unidad y propósito tiende a que nosotros adoremos a Dios, que seamos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Antes no lo podíamos hacer porque estábamos dispersos. Ahora lo que Dios anhela es que estando juntos, sí o sí, encontremos ese sentido de unidad y de propósito. A los hogares por fuera los ven bonitos, pero Dios por dentro sabe cómo somos. Y como para Él no hay nada oculto, de puertas para adentro nadie nos ve, pero Dios en su intimidad, en nuestra intimidad sí nos ve. Está escrito en Hebreos 4:13 y dice la Escritura: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y su palabra llega a lo profundo del corazón. Posiblemente, hermano, tus ovejas quieran reunirse a comer el alimento físico, pero el espiritual no, porque ese les va a partir el alma y les va a cambiar sus pensamientos y su manera de vivir. Está escrito ahí mismo donde estamos, en Hebreos 4:13. Retrocedemos un versículo y vamos a Hebreos 4:12. Ese alimento espiritual quizás no les va a gustar mucho, porque ese les cambia el pensamiento y la manera de vivir. En Hebreos 4:12 la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Perdón. Hay una situación y es que se sirve el desayuno, el almuerzo y la comida y se llama a la gente a comer, a almorzar, a desayunar y todos llegan con gusto y aún llegan corriendo. Pero si 3 veces se llama a orar en la mañana, a orar a mediodía y a orar en la noche, quizás la actitud ya no es la misma. Y más si la palabra va a confrontar nuestra realidad, nuestra propia vivencia, nuestro pervivir. Entonces ahí ya no hay esa alegría, ese gozo. Por eso es que no se ha hecho durante la vida. Por eso es que Dios tuvo que hacer que nos reunamos para hacer esto. Porque sí es importante el alimento físico, pero cuán y más importante es el alimento espiritual. Bueno, mis amados, pero ¿cómo se ve lo que el Espíritu está hablando? ¿Cómo transmitirles lo que Dios mostró en mi vida, lo que el Espíritu Santo me mostró? Se lo voy a comunicar en tres aspectos. Lo que vemos por fuera de la familia es muy bonito, lo que vemos dentro del hogar es diferente. El esposo y padre que no provee el alimento espiritual para su rebaño y aún se cree cristiano, es peor que un incrédulo. Los hombres hoy en día, hay una situación durante toda la existencia
Y es que llegamos a vida cristiana los varones y no hemos entendido, no hemos acatado, no hemos obedecido. Y aún tenemos algo de nuestra vieja naturaleza. Y es que anteriormente le dejábamos ciertas responsabilidades a la esposa. Ella era quien salía a poner la cara por nosotros. Cuando llegaba alguien a cobrar o a hacer alguna diligencia, mandábamos a la esposa. Y aún hoy en día hemos delegado esa responsabilidad a la esposa. Y somos nosotros los varones los que tenemos que llamar a la oración a nuestra familia, reunir nuestra familia, reunir nuestra esposa, reunir nuestros hijos, a proveerles el alimento espiritual. Somos nosotros quienes tenemos que arrodillarnos y buscar de Dios para compartirles la palabra de Dios y con nuestro ejemplo darle alimento espiritual a nuestros hijos. Porque si ese varón va al culto, allá levanta los brazos, canta, danza, llora, se da golpes de pecho, pero en su casa no provee el alimento espiritual, mire lo que dice la Escritura. Porque si, viene a Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ese es el primer punto. Este es para los varones. ¿Cómo podía haber los varones que llegan a la casa y no comparten ni siquiera la palabra y no llaman a sus ovejas a darles el alimento? Se han preocupado por darles, perdónenme, la guapanela con la arepa, el arroz con el huevo, pero no las delicias y los manjares de la palabra de Dios. Segundo, la esposa que no se sujeta a su esposo y anda como rueda suelta, haciendo como a ella le parece y no congregándose. Hay esposas que uno ve a los esposos solos en la congregación y su esposa no vino. ¿Qué pasó? No quiso venir. Dios lo ve. La esposa que no se sujeta a su esposo y anda como rueda suelta haciendo como a ella le parece y no congregándose o congregándose en un lugar distinto al de su esposo. Esa mujer, esa esposa, lamentablemente, tiene el espíritu de la reina Esther. Lamentable. Esa mujer que si el esposo llega y no trae plata, no lleva plata, es un disgusto. Esa mujer exige derechos. Y lógicamente el varón tiene que proveerle. Tiene que proveerle su vestido, su alimento, su vivienda, protección. Tiene que darle eso el varón. Y ella tiene el derecho a exigirle y tiene el derecho a que todo esto se le dé. Son derechos de ella. Pero a la hora de sujetarse al esposo no lo hace. A la hora de obedecerle no lo hace. Esta mujer tiene el espíritu de la reina Vasti. Vamos por favor, esto está escrito en el libro de Esther. Esther 1, del 10 al 12a. Dice la escritura: el séptimo día, estando el corazón del rey alegre por el vino, mandó a Meumán, Avista, Jarbona, Bigta, Abacta, Sectar y Carcas, 7 eunucos que sirvieran delante del rey Asuero, que llevaran a la presencia del rey a la reina Vasti, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Pero la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por los eunucos. Ahora, el varón cuando lleva a su esposa al culto, a la congregación, no es que esté mostrando la belleza física de la esposa, es que este hombre lleva un adorno, lleva a su esposa, una esposa humilde, una esposa sumisa, una esposa obediente, son los adornos de él. Es lo que quiere mostrar,
Es la hermosura de lo que Dios ha hecho en su esposa. Esta reina Basti no quiso hacerlo, no obedeció y afrentó al esposo. Esto es lo que hace cada vez una mujer, que el esposo le invita a la congregación, que el esposo le dice, vamos a congregarnos, y ella no va, o va a otra congregación y no le obedece, no se sujeta. Es una afrenta para el esposo. Y de esto hay muchos hogares en las iglesias cristianas. Tercero, hijos en total rebeldía. No asisten al culto con sus padres, y si lo hacen es en rebeldía y obstinación. Cuando el mandato de Dios es en Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acá tenemos, otra situación muy complicada, pero muy cotidiana. Los padres, todos nosotros hemos pecado en esto, porque nuestros hijos, cuando estuvieron niños pequeños, los corregíamos, los disciplinábamos, les exhortábamos, les animábamos, les ayudábamos, pero ya llegaron como a cierta edad de supuesta madurez y como que los hemos dejado, bueno, ya están grandes, ya son adultos, y los hemos como descuidado, y eso es pecado delante del Señor. Hubo un hombre muy reconocido en los tiempos del Señor. Era un sacerdote. Estamos hablando de Elí. Hombre reconocido, hombre sacerdote, un profeta. Un hombre tenido por hombre de Dios, escogido de Dios. Pero llegó el punto donde los hijos ya estaban grandes y él ya estaba muy viejo. Y prácticamente descuidó. Él creyó que la crianza de los hijos llegaba hasta cierta edad, como muchos de nosotros que nos hemos descuidado. Y los hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y prácticamente como los papás que no preguntamos, somos los últimos en enterarnos. Dice la escritura en 1 Samuel 2, del 22 al 24. Elí era muy viejo, pero cuando supo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, esto era con las prostitutas, tabernáculo de reunión, les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Oigo hablar a todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Este hombre de Dios, él se preocupó fue por la fama, por el qué dirán, y no se preocupó porque los hijos estaban ofendiendo a Dios y estaban pecando. No se preocupó por eso, se preocupó por las cosas. Muchos de nosotros, varones de Dios, que llevamos vida cristiana, 5, 10, 20 años de vida cristiana, somos reconocidos en la calle por muchas personas. Nos conocen, hemos llevado el Evangelio, hemos llevado las buenas nuevas, oramos por los enfermos. Mucha gente conoce nuestra trayectoria y conocen nuestros hijos. Y quizás nuestros hijos han pecado y nosotros no sabemos. Y mucha gente dirá, mire, allá va fulano, ese es cristiano. Y sí, ese es como 30 años de cristiano. Uy, sí, pero la hija anda en estos pasos y el hijo anda en estos pasos. Y nosotros no sabemos, porque nosotros, ojo, no tenemos tiempo para sembrar en ellos y darles el alimento espiritual. Amado varón, es tiempo de que hagamos las cosas según el diseño de Dios. Amado hermano y hermana,
Posiblemente estamos entrando en tiempos finales y es urgente que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y aquí quiero detenerme en esta partecita. Con toda paciencia y doctrina. Tienes que hacerlo así. Dios te reunió el rebaño. Tienes que darle el alimento físico, pero también el alimento espiritual. Pero tienes que hacerlo como dice la Escritura, con toda paciencia y doctrina. Porque no puedes pretender lo que no has hecho en 5, en 6, en 7, en 10 años, en 15 años, o más, lo que no has hecho con tus hijos, con tu esposa, no pretenderás hacerlo ahora en un mes o en 2 meses. Tienes que hacerlo con paciencia y con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar. No es el regaño, no es el grito, no es la amenaza. Es que cada vez que se reúnan es para orar y para leer la palabra de Dios. Previo a eso, tú tienes que haber doblado tus rodillas antes. Es como cuando uno prepara un alimento. La gente dice, esto te quedó muy rico. Sí, pero eso tiene una preparación. Tú preparas la palabra que vas a compartir, ya sea desayuno, almuerzo y comida espiritual. Cuídate y ojalá les los 3 alimentos, porque uno solo empieza a faltar y empieza a morir de hambre espiritual. Entonces, previo a eso, tú has orado por tu familia, por cada uno de tus hijos, por tu esposa, y tú verás cómo empiezan a robustecerse espiritualmente. Entonces, con paciencia y con doctrina, lo que no hiciste durante muchos años, no pretendas hacerlo en un mes o 2 meses. Es la súplica, es el ruego, porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos, como está escrito en 2 Timoteo 4:12. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Varón, esposo y padre de familia, recuerda que tienes autoridad delegada. No te sientas menos, tienes la autoridad delegada. Ejércela con temor de Dios. Está escrito en Romanos 13, del 1 al 2. Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Por eso tienes que hacerlo con paciencia, con doctrina, con amor. Porque si llegan a notar de tu parte, varón, la imposición, la fuerza, el regaño, se van a resistir y no van a creer alimento espiritual. Entonces van a acarrear condenación para ellos mismos. Entonces, amado varón, es una responsabilidad tuya. Tienes que hacerlo con amor, esa responsabilidad, ejércela con temor de Dios. Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Y primera de Timoteo 3, 1 al 4 dice, palabra fiel, esto es para ti, varón. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, porque en el hogar queremos ser obedecidos, queremos ser respetados. Pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tú tienes que irle a decir, Espíritu Santo, enséñame para enseñar, guíame para guiar, que no sea dado al vino, ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su elección con toda honestidad. Debe ser honesto con sus hijos. Cuando esté enseñando a sus hijos y le hagan preguntas y no conozca la respuesta, sea honesto con sus hijos. No trate de inventar sobre la Biblia.
Puede decir, hijo, no conozco esto, no sé, permítame, yo averiguo, yo pregunto y luego les ayudo. Amén. Y para terminar, como dice un hermano muy amado que vive en el Monte Alto, a veces me dice, ay, ahí faltaba el apunte del pastor. Ese amado mío vive en un monte alto. Él se ríe y dice, ay, el apunte del pastor. Y aquí está mi apunte. Muchos hogares se ven bonitos porque el esposo hace lo que la esposa y los hijos mandan. ¿Cómo les parece? Muchos hogares se ven bonitos porque el esposo hace lo que la esposa y los hijos mandan. Los esposos mejor dejan las cosas quieticas por temor al espíritu jezabélico. Bueno, pero alguien dirá, pastor, ¿y qué es el espíritu jezabélico? El espíritu jezabélico es el espíritu que estuvo en Jezabel, en la reina Jezabel. Es el espíritu que siempre quiere callar la voz del profeta. Quiere anular y matar a los hombres de Dios, infundiéndoles miedo, infundiéndoles temor. Entonces, muchos varones que tienen esas situaciones adversas en su hogar, esposa que no se les sujeta, esposa que no les obedece, que andan como ruedas sueltas, hijos que son agresivos con sus padres, que aún no les respetan, no les obedecen, y aún son vulgares con sus propios padres. El varón ve toda esta situación y quisiera hablar, pero deja las cosas quieticas para que todo esté bien. Porque si llega a tocar los hijos, la primera que se le levanta es la esposa. En otra forma de verlo, la esposa o la mamá puede reprender a los hijos y hasta castigarlos, y aún a veces hasta con violencia, física o verbal. Pero cuando el esposo va a exhortar o a reprender a los hijos, la primera que se levanta es la jezabélica, a decirle, cuidadito que les pega, cuidadito lo regaña, y si lo hace, hágalo con amor. Es la que quiere callar la voz del profeta y quiere acallar a los hombres de Dios. Amado varón, tienes mucho por hacer en este tiempo de confinamiento. Lo primero que tienes que hacer es arrodillarte, pedir perdón a Dios, porque solo te has preocupado quizás de llevar para desayuno, almuerzo y comida, pero lo que es desayuno espiritual, almuerzo espiritual y comida espiritual, no lo has hecho posiblemente y tu familia está raquítica y está muriendo. Dios, que lo ve todo, que para él las cosas son desnudas ante sus ojos, te ha reunido las ovejas para que les des la comida a su tiempo. Precioso varón de Dios, llegó el tiempo de cambiar esto por causa del reino de Dios y porque los tiempos que estamos viviendo son difíciles y porque bueno es que en el día del Señor para nosotros tengamos la satisfacción del deber cumplido, de haber provisto para nuestra casa, mayormente para los nuestros. El Señor les bendiga y les guarde, amada iglesia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. Les amo, les bendigo y confiando en el Señor estamos en comunión en el Espíritu. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Salud de la pastora. El Señor les bendiga y les guarde. Amén.